Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, pues la Asociación Cultural Alborea comienza un curso de conferencias. El próximo 30 de octubre visita nuestra ciudad Pablo de Lora. Él es catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid de Filosofía del Derecho. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Es Radio. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, deseando disfrutar de esa conferencia, recordar es político, necesitamos leyes de memoria, es el título de esa conferencia organizada por la Asociación Cultural Alborea. Cuéntenos un poco de qué nos va a hablar. Bueno, pues yo voy a tratar de explicar o presentar algunas de las cuestiones que he abordado en mi último libro, que lleva por título efectivamente Recordar es político, y jurídico, una desmemoria democrática. En ese libro yo parto de una referencia muy personal, un testimonio familiar, que es el del fusilamiento de mi abuelo Cecilio, para a partir de ahí hacer básicamente dos cosas. Una es recordar esa especie de desmemoria democrática que posibilitó en buena medida un periodo luminoso de la historia contemporánea española, que es la transición, eso que, Santos Juliá, un historiador importante, llamó ese echar al olvido, y luego a mi juicio, muy perniciosa deriva de la llamada Ley de Memoria Democrática, la primera y la que vino a continuación, y voy a tratar de mostrar por qué no necesitamos, incluso son contraproducentes ese tipo de leyes. Me imagino que hablará de la transición, ¿verdad? Sí, lo haré y además tratando de ilustrar a quienes tengan la movilidad de acudir cómo se posibilitó esa transición a la democracia a partir precisamente de un enterramiento, de un entierro del cainismo que ahora muchos están demasiado afanados en exhumar. Yo creo que hubo justas reclamaciones no atendidas por parte de las víctimas, esencialmente esa exhumación de cadáveres, de localización de fosas, que yo creo que es una reclamación legítima. Eso debe hacerse en la medida en que sea posible, incluso físicamente, pero debió haber sido una tarea de Estado y nunca lo fue, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos hablar de nuestro presente basándonos en estas leyes de memoria que usted considera que son tan necesarias? Bueno, yo creo que tenemos que hablar de nuestro presente porque en nuestro presente esta cuestión se ha introducido en la agenda política y tenemos que tener una respuesta frente a ese desafío legislativo para decir esencialmente dos cosas. Una, que la historia es una tarea para los historiadores, que lo que necesitamos es un clima de investigación, de libertad de cátedra, de libertad de pensamiento y de expresión que posibilite, como se hace con cualquier otra etapa histórica, analizar lo que ha ocurrido desde, posiciones historiográficas plurales. Y luego sí que tenemos como sociedad, o digamos, tenemos una demanda de cómo recordar ese pasado sucio en la esfera pública, ¿no? Y para eso necesitamos consensos que ahora mismo pues son más bien lejanos, ¿no? Por no decir muy difíciles. ¿Qué recopila en su libro? ¿Qué recopilo, perdón? Sí, ¿qué encontramos en el libro? Se habla de derechos, se habla de leyes, se hace la memoria, se habla de la actualidad. Bueno, hay un poco de todo. Se habla de derecho, no demasiado, ¿eh? Algo se habla. Al final mi formación es de jurista, aunque sea un filósofo del derecho. Pero se habla sobre todo de la memoria reciente y de mi memoria particular, de mi memoria familiar. Y se hace esa reivindicación, como le decía antes, de ese periodo que acostumbramos a llamar la transición y el tan denostado régimen del 78.
¿Cómo está el tema de las leyes ahora mismo? ¿Cómo está viendo todos estos cambios que están habiendo, además siendo usted catedrático? ¿Se refiere usted a las leyes de memoria o a las leyes en general? Sí, ¿No? a las leyes de memoria, a las leyes ahora que están tan cambiantes y que se están haciendo en base a la actualidad política también. Bueno, las leyes de memoria, como expreso en el libro, creo que adolecen de un error fundamental, o de algunos errores Ujú. fundamentales que tienen que ver con esa traición a la desmemoria durante la transición. Y bueno, con respecto a, pues, al resto de las leyes que se La ley de promulgan, yo creo amnistía que y otras. claro, es que habría muchas cosas. Yo creo que no conviene nunca mezclarlo todo, sino que, bueno, pues separar un poco. En general creo que en estas últimas legislaturas, y este es un asunto del que también me he ocupado, pues estamos asistiendo a una proliferación excesiva de lo que he llamado leyes antimonia, ¿no? Leyes puramente expresivas, que tratan sobre todo de hacer del legislador una persona que se siente buena persona, ¿no? Leyes que son poco operativas y en ocasiones, desgraciadamente, leyes carentes de la técnica legislativa que impida, pues, bueno, pues algunos desastres bien conocidos, ¿no? Ya. En materias diversas. Bueno, no vamos a desvelar mucho más. No sé si quiere lanzar algún mensaje, pero yo recordarle a los ciudadanos que estará con nosotros el miércoles 30 de octubre a las 6:30 de la tarde en el Salón de Plenos del antiguo Ayuntamiento de Albacete, de la mano de la Asociación Cultural Alborea, que al hilo de ese relato personal será usted, Pablo, quien rememore pues esa ley, de memoria y esa importancia, sin duda alguna, de la memoria histórica que no podemos olvidar ni debemos, ¿verdad?, como ciudadanos. Efectivamente. Bueno, Pablo de Lora, gracias por atender la llamada de radio. Un saludo, buen día. Nada, a ustedes, muy buenos días.